decisión más fácil de tomar era quedarme deprimida. Cuando nuestro corazón está vulnerable es cuando más raíces podemos sacar. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que me apasiona mucho y es el transformar el dolor en propósito, en un nuevo camino, en una nueva forma de ver la vida. Y quise hablar de este tema porque sin duda es un tema que existió en mi experiencia del cáncer y ha existido en otras experiencias que he vivido, pero cuando empezó toda la trayectoria del cáncer, una de las preguntas que más se me venían a la mente era: ¿qué va a ser de mi vida ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora que tengo esta enfermedad, que tengo que pasar por todo esto, que tengo que vivir toda una experiencia difícil? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis planes? ¿Qué va a ser de todo eso que yo tenía pensado hacer y que ahora no voy a poder hacer? Yo cuando empecé toda esta trayectoria del cáncer, como les dije, yo estaba terminando mi maestría, estaba terminando la universidad. Y lo último que yo pensaba que me iba a tocar hacer era someterme a quimioterapia, estar en tratamiento, estarme viendo con doctores por meses. Mis planes eran conseguir un trabajo, era poder mantenerme, poder independizarme de mis padres, y todo eso realmente se ha atrasado debido a que me dio cáncer. Se me atrasaron mis papeles migratorios y a pesar de que estoy trabajando en ello, no estoy en el punto que hubiese querido estar definitivamente. Cuando llega todo esto del cáncer, mis pensamientos eran: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿yo qué hice? O sea, yo sé que he tomado malas decisiones, yo sé que no todo lo que yo hacía era bueno, sé que no tenía una buena alimentación, sé que le podía meter muchas veces gasolina a mi cuerpo en vez de nutrientes, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué entre tantas personas que comen mal, que hacen esto y lo otro, por qué me tocó a mí toda esta experiencia? O sea, yo miraba a mi alrededor y decía: si hay personas que son peores que yo, ¿por qué me está tocando a mí? O sea, y cuando me quedaba con este ¿por qué me está tocando a mí? Era repetirme constantemente una pregunta que lo único que me iba a generar era dolor, porque era una pregunta, el por qué a mí, que solo la podía responder con vulnerabilidad, con dolor, con tristeza, con reproches hacia mí misma. Era una pregunta que cada vez que me la respondía era dolorosa, era: bueno, ¿por qué a ti? Bueno, porque no has sido una persona sana, porque has hecho cosas que obviamente incitan a un cáncer, porque no te has cuidado lo suficiente, porque no estuviste, o sea, tan pendiente de tu abuela cuando tuvo cáncer. O sea, se me venían toda esta clase de pensamientos que muchas veces son hasta irreales, ¿no? Cuando a mi abuela, a mi nona, le dio cáncer, yo todavía estaba en el colegio. Yo claramente está que no pasaba todos los días en el hospital, porque hasta muchas veces nuestros padres tratan de alejarnos de todo eso que están viviendo nuestros abuelos para que no vivamos con ese dolor. Pero cuando vienen estas experiencias dolorosas, cuando vienen estas experiencias donde no entendemos la razón por la cual nos están sucediendo y nos cuestionamos una y otra vez el por qué, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Era una pregunta como que estaba tatuándose en mi cerebro, en mi mente, y una de las cosas que me di cuenta es que jamás iba a lograr responderla, jamás iba a lograr responder con certeza el por qué me estaba pasando eso a mí. Y a pesar de que quisiera indagar demasiado en ella, a pesar de que quisiera realmente buscarme todas las razones del por qué me estaba pasando a mí, no lo iba a lograr. Me acuerdo que en esa época, cuando empezó el cáncer, yo me estaba leyendo un libro que se llama Tu cerebro emocional. Súper bueno, aparte, pero una de las cosas que decía este libro, que hay enfermedades como las del cáncer que se dan gracias al estrés, gracias a la ansiedad, gracias a problemas
problemas emocionales sin resolver. Y sí es cierto que yo era una persona muy estresada, siempre lo he sido, a pesar de que lo estamos tratando de mejorar. Cuando este libro hablaba de esto, a mí me daba interés de como que, pero entonces si esto del cáncer puede venir del estrés, y siempre buscaba, digamos, la razón. A lo que voy como que con todo esto es que siempre estaba buscando como una razón 100% cierta del por qué me sucedió a mí, cuando realmente la razón del por qué pueden ser mil y un razones, tanto que me inventen el cerebro, como fisiológicas, como emocionales, como pueden ser miles de razones. Pero más allá de eso, cuando encuentras el para qué de una situación, y esto va a sonar muy cliché quizás, porque cuando me estaba pasando la experiencia del cáncer, me acuerdo que una vez me escribieron y me dijeron: Vivi, no pienses en el por qué, sino en el para qué. Y yo como que, mira, me estás diciendo la frase más cliché que he escuchado en mi vida. Y sí, dale, me voy a ir a buscar el para qué. Pero realmente es totalmente cierto. O sea, es totalmente cierto. O sea, ¿para qué estás viviendo una situación? O sea, ¿para qué viví toda la experiencia del cáncer? Y no se trata de hacerte estas preguntas específicamente como que ¿por qué no? ¿Para qué sí? Sino de buscar la motivación, buscar aprender, buscar avanzar. Algo que a mí me parece que hubiera sido la decisión más fácil de tomar era quedarme deprimida, quedarme triste, quedarme sufriendo por todo lo que me pasó. Era la opción más fácil que tenía, sin duda alguna, porque el dolor ya estaba ahí. El dolor estaba ahí súper presente. El dolor no se iba a ir si yo no hacía algo porque se fuera. El dolor, la ansiedad, ese sentimiento de sentir un vacío en mi vida iba a seguir ahí presente, y hubiese sido mucho más fácil que me quedara con él ahí presente y simplemente sufriera por todo lo que me pasó y me victimizara una y otra vez por todo lo que pasé. Ese hubiese sido el camino más fácil. ¿Y por qué les digo que hubiera sido el camino más fácil? Porque para avanzar, para soltar todo eso que viviste, para soltar todo eso que dolió, hay que tomar una decisión. Y esta decisión la tomas en cualquier situación de tu vida, no solo en mi experiencia del cáncer, es en todas las situaciones que vivimos. Siempre va a haber una decisión que tomar. Y con esto no te digo que el dolor esté mal, porque 100% hay que pasar un duelo de las pérdidas que tenemos. Y en mi caso, yo tuve una pérdida de la persona que yo era antes y la persona que soy hoy en día. He tenido pérdidas amorosas, hasta con amistades, y a veces tienes pérdidas y la persona no quiere decir que se vaya, pero la persona también ha cambiado. Entonces es una pérdida de esa persona que era, esa persona que eres hoy en día. Y a lo que iba con todo esto es que el decidir dejar atrás una versión de ti para poder avanzar, o el decidir dejar atrás todo ese dolor, toda esa ansiedad, todo ese sufrimiento que estabas viviendo por una situación. Está bien que lo vivas, está bien que lo sientas, pero va a haber un punto donde tienes que avanzar, porque el dolor te va a consumir, el dolor te va a traer más enfermedades, el dolor te va a traer cosas negativas, no te va a traer nada bueno, no te va a traer nada de lo que tú te sientas realmente feliz o que te sientas orgulloso. Y mira que yo tomé la decisión de dejar de mirar atrás y de mirar con dolor, y eso no quiere decir que muchas veces yo no piense en cáncer, yo no piense en quimioterapias, o yo no piense en el hospital donde me hicieron todo y no piense en dolor, porque es inevitable que yo no sienta dolor por todo lo que pasé. O sea, sí era posible mirar atrás y decir: yo no me pienso quedar con todo ese dolor que toda esa situación me causó, de todo eso que viví. Yo quiero mirar atrás y sacar algo bueno de todo esto. No puede ser que el cáncer llegó a mi vida para destruirme, porque si no estuviera muerta, si no estuviera enterrada bajo tierra. Entonces, ¿el cáncer para qué llegó a mi vida? O sea, ¿qué vino a hacer el cáncer en mi vida? Y por eso es que no les decía, no es preguntarte ¿para qué?, sino es ¿qué voy a sacar de toda esta situación? O sea, ¿qué voy a hacer con todo esto que viví? O sea, ¿me voy a quedar encerrada? ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de todo esto que viví? Y
yo fui empezando a literalmente a ponerme aquí a hablar con ustedes, a subir contenido en redes sociales, cosas que siempre había soñado en hacer, porque siempre había soñado en, la verdad, en subir contenido a redes. Y cuando digo contenido realmente no es tanto sobre mi vida como tal, sino de contenido que yo sepa que va a ayudar a más personas, contenido que va a ser valioso para las personas. Y a pesar de que no se dio el camino que yo me había marcado, que yo me había diseñado, porque el camino que yo me había marcado y que me había diseñado era totalmente diferente, era encontrar un trabajo, trabajar para una oficina, para un hospital, para una clínica, no sé, pero no específicamente mi visualización hacia el futuro, mis proyectos, mis planes antes del cáncer nunca fueron sentarme aquí y hacer un video hablando sobre crecimiento personal, salud mental, porque sí es cierto que ahorita muchos de mis ejemplos es el cáncer, pero es lo que he vivido más reciente, pero es que yo ya tenía ejemplos para dar desde antes y esto nunca se me había pasado por la mente hacerlo. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Es que de las experiencias, de las difíciles, sobre todo, se pueden sacar muchas cosas buenas. Y si las experiencias difíciles te cambian los planes, te cambian el camino, te cambian todo en tu vida, porque definitivamente te cambian todo, pero te traen muchas cosas buenas, te traen muchas cosas que quizás no hubieses vivido o no hubieses experimentado o no hubieses hecho si esa situación difícil no hubiera llegado a tu vida. Entonces, quedarse con el dolor, sí está bien que sientas dolor, o sea, yo no voy a ser la persona que te va a decir, no puedes llorar, no puedes sufrir, llora todo lo que tengas que llorar, enciérrate en tu cuarto si te tienes que encerrar, haz lo que necesites, pero ten claro que no vas a vivir así por siempre. Ten claro que estás llorando, que lo estás sacando, pero que eso no es lo que tú debes hacer por el resto de tu vida, por el resto de tus días. No. A mí una cosa que me decían es, llora desenfrenadamente por 12 minutos y para. O sea, para de llorar y vamos a hacer otra cosa. Sácalo, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí porque el sufrimiento constante, el sufrimiento repetitivo, te va a llevar a ese hueco oscuro, negro, al cual no queremos llegar. Entonces, buscarle la enseñanza, buscarle el fruto, buscarle las ganas de vivir de todo eso que te está sucediendo. Y yo sé que es difícil porque yo lo sé. Y van a haber quizás meses donde tú no vas a conseguir, o pueden ser hasta años, donde tú no vas a conseguir el poder encontrarle la enseñanza a eso que te está sucediendo. Pero tener claro que ese no es el fin. Tener claro que esa situación difícil llegó a tu vida no para que te convirtieras en esto, sino para que te conviertas en algo enorme, para que crezcas, para que evoluciones, porque definitivamente para eso están las situaciones difíciles, las situaciones complicadas, las situaciones donde no sabemos cómo resolver, las situaciones donde no sabemos cómo avanzar, están ahí para que busques nuevas respuestas, para que busques nuevas formas de ver la vida, para que busques oportunidades donde nunca las habías buscado. Entonces, con todo esto, de verdad, yo lo que quiero que te lleves es que si estás pasando por una situación difícil, por una situación donde sabes que no debes estar, donde sabes que no perteneces, donde sabes que tienes que salir de ahí o te va a consumir, toma la decisión de salir, porque nadie va a poder tomar esa decisión por ti. Nadie puede tomar responsabilidad de tu vida sino tú misma o tú mismo. Entonces es tu momento de decir basta, de decir no más, y voy a buscar ese fruto detrás de todo este dolor. Voy a buscar eso que me llena, eso que me apasiona detrás de todo este dolor, porque sin duda para mí el camino de la salud mental y del crecimiento personal siempre ha estado en mi corazón, siempre ha estado en mi mente, siempre ha estado en mi propósito. Pero cuando llegó el cáncer hubo un cambio radical porque a pesar de que la salud mental y el crecimiento personal siempre estuvieron presentes, cuando llegó el cáncer me di cuenta que yo realmente quería ayudar a las personas, que realmente las quería ayudar, así me pagaran, así no me pagaran, así le pudiera ofrecer solo una frase, así pudiera trabajar para una clínica
o no. Mi propósito, mi meta es ayudar con lo que yo pueda dar. Y ese no era mi meta antes. Mi meta antes sí era ser psicóloga, pero era trabajar en una clínica y ganar dinero. Cuando realmente ese propósito iba mucho más allá. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, busca ese fruto, busca ese jugo de eso que estás viviendo, de eso que duele tanto, de eso que hoy en día sientes que te partió, que te destrozó el corazón. Porque creo que ahí, cuando nuestro corazón está chiquito, cuando nuestro corazón está vulnerable, es cuando más raíces podemos sacar. Es cuando hacemos que ese corazón sea duro. Y no duro en el sentido de que va a ser de hierro y ahora es intocable y no, sino duro para crecer, duro para ser resilientes, duro para poder crecer a pesar de las dificultades de la vida. Porque a lo largo de la vida siempre vamos a vivir 15.001 dificultades, y no porque yo te las desee, porque en lo absoluto jamás, pero desde que, puedo decir, desde que tengo 16, 17 años, y quizás desde antes, porque realmente cuando me mudé a Estados Unidos ese fue un choque muy fuerte para mí, pero quizás en ese momento todavía yo no lo entendía de esta manera, quizás lo llegué a entender un poco más grande, un poco después. En la vida vamos a vivir muchísimas experiencias difíciles, muchísimas experiencias complicadas, experiencias donde no vamos a saber cómo resolver, experiencias donde vamos a decir what the para no ser grosera. Pero de esas experiencias definitivamente son de las cuales yo me he llevado las enseñanzas más valiosas, las enseñanzas que hoy en día me ayudan a ser una persona resiliente. Y cuando les digo a ser una persona resiliente, es a ser una persona que no se queda atada a las cosas malas que le suceden, sino que decide sacar cosas buenas de ahí. Y si yo pude hacerlo, yo sé que tú también lo puedes hacer. Todos somos capaces de hacerlo y todos tenemos un tiempo diferente. Todos lo hacemos con lo que podemos y eso está bien, pero entiende que ese no es el punto donde te vas a tener que quedar toda tu vida en ese dolor, en ese sufrimiento. Va a haber un día en el cual tú vas a tomar esa decisión y vas a decir, ya no más, yo no me quiero quedar con todo este dolor, con todo este sufrimiento, y yo decido avanzar. Y ese va a ser el día donde vuelvas a ver la luz al final de ese túnel. Y esa luz no está tan lejos, esa luz está muy cerca, pero esa luz está cuando decidimos abandonar todo eso que duele, todo eso que pesa, cuando decidimos sacarlo, expresarlo, ya sea con otras personas, ya sea buscando ayuda, ya sea escribiéndolo, pero ese dolor se puede sacar, ese dolor se puede ir, y yo sé que tú también lo puedes lograr. Te mando un abrazo muy apretado, espero que este video te haya ayudado muchísimo, y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, saben que me la pueden dejar en comentarios. Suscríbanse a este canal para que así pueda llegar a más personas, así pueda seguir el algoritmo ayudándome, porque esto lo hago con todo el amor del mundo, y con todo el amor del mundo quiero que llegue a más personas que lo necesiten, a más personas que necesiten de una voz para sentirse menos solas, para sentirse acompañadas en su proceso. Te mando un abrazo muy fuerte otra vez. Nos vemos por aquí todos los lunes. Bye bye. Chao.